Todos los axones están rodeados por una vaina de células de Schwann, que, aunque parezca redundancia, es la vaina de Schwann. Los axones periféricos mayores forman una recubierta de mielina o vaina de mielina. Se distinguen fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. En el sistema nervioso central, la vaina de mielina es formada por los oligodendrocitos. Las fibras nerviosas periféricas amielínicas. En el transcurso de los nervios periféricos, los axones se acompañan de células que se denominan células satélite cuando rodean a un ganglio periférico. Cuando rodean a los axones se llaman células de Schwann y su vaina lleva el mismo nombre. Aquí un ejemplo de lo que estamos hablando. Estos dos tipos de células se desarrollan en el embrión a partir de la cresta neural, desde donde migran a la periferia. Las satélite se ubican alrededor de los ganglios periféricos, mientras que las células de Schwann forman una vaina completa alrededor de los axones, como estamos viendo en la imagen. La célula de Schwann posee un núcleo aplanado y alargado. El plasmalema forma una invaginación que rodea al axón y de ahí se forma un pliegue que lleva el nombre de mesa-axón. Cada célula de Schwann forma una vaina alrededor de varios cientos de micras de un axón y puede rodear hasta 30 axones individuales. Aquí la imagen de la vaina de mielina. Y aquí vemos cómo el mesaxón poco a poco se va enrollando sobre sí mismo. Los axones que solo tienen una vaina de Schwann se denominan amielínicos. Este tipo de fibras conducen el impulso nervioso a una velocidad inferior a 1 metro por segundo, mucho más lenta que las mielínicas. Ahora vemos las fibras nerviosas periféricas mielínicas. En la embriogénesis inicia el proceso de mielinización. La célula de Schwann forma una lámina externa, que es el borde externo de la fibra mielínica, que se constituye en la superficie basal de la célula de Schwann. La superficie apical, en cambio, se orienta hacia el axón que se va a mielinizar. Emite luego una lengüeta de citoplasma que va rodeando al axón. Así se prolonga el mesaxón de la célula y forma un espiral de membrana laxa alrededor del axón. Poco a poco se van compactando estas láminas y esto hace que el citoplasma, o sea, el plasmalema, se expulse. Solo queda citoplasma entonces de la célula de Schwann alrededor del núcleo, exclusivamente ya cuando está compactado, como vemos en la imagen, y cerca de los futuros nódulos de Ranvier. Durante la compactación las láminas están unas con otras y se forma la línea intraperiódica. Miren aquí, la línea intraperiódica. La línea densa mayor son las superficies de membrana citoplasmática de vainas de mielina que se fusionan. Cada célula de Schwann forma un segmento de mielina a lo largo del axón. En donde se encuentran dos segmentos, existe el estrangulamiento anular, aquí agrandado, el estrangulamiento anular o nódulo de Ranvier. El segmento internodal es el espacio entre dos nódulos. El citoplasma de la célula de Schwann persiste en el nódulo. Acá una imagen de microscopía electrónica, la vaina de mielina, el axón que previene la despolarización y el nódulo de Ranvier, que es la interrupción de la vaina de mielina con una alta concentración de canales de sodio, sitio de la despolarización. Genera conducción saltatoria en la cual los potenciales de acción brincan de nodo a nodo.
Esto microscopía electrónica, esto una imagen esquemática. Aquí, agrandado o magnificado, el nodo de Ranvier, las hojas de mielina, el axoplasma y la membrana axoplasmática. Únicamente los axones con un diámetro mayor a una micra sufren mielinización. El proceso de mielinización comienza entre la 10ª y 12ª semanas de la vida fetal y termina alrededor de los 40 años de edad y culmina en el sistema nervioso central, como vemos en este desarrollo. En la mielina existen hendiduras denominadas incisuras de Schmidt-Lantermann. Son zonas de compactación incompleta de la membrana. Aquí lo estamos viendo en la imagen. Aparecen de tanto en tanto los defectos de la mielina bajo la forma de hendiduras en diagonal denominadas incisuras de Schmidt-Lantermann. Son zonas locales de empaquetamientos incompletos de la membrana. Con el colorante tetróxido de osmio, que fija los lípidos y los tiñe de negro, en un corte transversal se visualiza la mielina como un anillo negro que rodea al axón. En este corte también se identifica la capa de citoplasma de Schwann por fuera de la vaina de mielina. La mielina está formada 70% de lípidos y 30% de proteínas, con el colesterol como lípido predominante. Este contenido lipídico confiere a la mielina un aspecto blanco en fresco. Es la base de la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Vamos a ver las fibras nerviosas centrales mielínicas. En el sistema nervioso central, la vaina de mielina está formada por oligodendrocitos, que emiten finas prolongaciones de cada uno de los axones. La sustancia gris contiene cuerpos de células nerviosas y sus dendritas, con espinas y sinapsis, astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos y microglia. La sustancia blanca tiene fibras mielínicas, oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y microglia. Ahí está la razón de la coloración característica por la cantidad de lípidos que habíamos indicado anteriormente. Las células nerviosas se unen en haces formando los nervios periféricos. Los nervios espinales se unen a la médula espinal. Los nervios craneales tienen fibras que les unen al encéfalo. Los nervios espinales, en la médula espinal se compone de una gruesa capa externa de sustancia blanca y una columna interna de sustancia gris. La sustancia gris tiene forma de H. Las asas posteriores forman las astas posteriores y las otras son las astas ventrales o raíz anterior. En estas se encuentra la mayor cantidad de neuronas motoras y acá las sensitivas. La rama horizontal de la H es la sustancia intermedia central y es recorrida por el conducto ependimario. Un nervio espinal se forma cuando las raicillas salen de las astas de la médula y se fusionan en una raíz ventral y dorsal, que a su vez se une para formar el nervio espinal. La raíz dorsal presenta un engrosamiento ovalado que contiene cuerpos de células nerviosas que emiten una prolongación axónica hacia la médula espinal a través de la raíz dorsal y el otro extremo se va al nervio periférico para terminar en una víscera como fibra aferente visceral o sensitiva, como estamos viendo los múltiples ejemplos en la imagen. Esto los ganglios y esto los nervios que van hacia las diferentes vísceras. O el otro camino es terminar en la piel o músculos tomando el nombre de fibra aferente somática o visceral, somática sensitiva, perdón. Las raíces ventrales contienen las fibras deferentes o motores que terminan en el músculo esquelético y se llaman fibras
fibras eferentes somáticas. Las que provienen de la cara lateral de la médula terminan en el músculo cardíaco liso o epitelio glandular de las vísceras y llevan el nombre de fibras deferentes viscerales. Entonces, las raíces dorsales y ventrales se fusionan, por lo que poseen fibras motoras y sensitivas, es decir, son nervios mixtos, como estamos viendo en la imagen. Concepto de epineuro y perineuro. El epineuro es el tejido conectivo que forma una capa gruesa, densa y regular que protege a las delicadas fibras nerviosas. El epineuro. Toda esta capa. El perineuro, en cambio, dentro del nervio las fibras nerviosas están agrupadas en fascículos y su cobertura lleva este nombre. Entonces, epineuro, perineuro. Y las células del perineuro son aplanadas, forman capas de laminillas concéntricas que junto con las zonulae occludens de los vasos de la microcirculación forman la barrera hematonerviosa. Esta capa se denomina vaina perineural. Aquí en la imagen estamos viendo lo explicado. Y por último, el endoneuro, que son los espacios entre las fibras nerviosas de tejido conectivo laxo, endoneuro. Los nervios reciben irrigación muy profusa de los vasa nervorum. Vasa nervorum. Aquí el endoneuro. Recuerden, epineuro, perineuro y endoneuro. Y asimismo, los nervios están inervados por los nervi nervorum, que generalmente son sensitivos. Para terminar, los ganglios, su definición son el cúmulo de cuerpos de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Pueden ser ganglios de los nervios craneales, ganglios espinales y ganglios autónomos. Bien, esta es una revisión concisa del revestimiento de las fibras nerviosas. A continuación les envío el código del testmos.com/1658654 para que evalúen el aprendizaje del día de hoy. Buenas noches, les saluda el Dr. Du y recuerden suscribirse. Gracias.